Esto es Teoría del Poder. El capitalismo como orden social, sistema económico, pensamiento político y dentro de la historia de la humanidad es un orden o sistema social y económico que se encuentra en constante movimiento derivado del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas, subordinadas, libres y con fines mercantiles. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. En el capitalismo, los individuos y las empresas, usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios de forma privada e interdependiente, dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos se realiza básicamente mediante el comercio libre y por tanto la división del trabajo se desarrolla de forma mercantil. Los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficio. La distribución se organiza, las unidades de producción se fusionan o se separan de acuerdo a una dinámica basada en un sistema de precios para los bienes y servicios. A su vez, los precios se forman mayoritariamente en un mercado que depende de la interacción entre la oferta y la demanda, dadas por las elecciones de los productores y consumidores, y estos son necesarios para la coordinación ex post de una economía basada en el intercambio de mercancías. El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, se relaciona mayoritariamente al capitalismo como concepto con el intercambio dentro de una economía de mercado que es su condición necesaria, y la propiedad privada absoluta, burguesa, históricamente, que es su corolario previo. El origen de la palabra puede remontarse antes de 1848, pero no es hasta 1860 que llega a ser una corriente como tal y reconocida como término según las fuentes escritas de la época. Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada basada en una organización racional de trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción. Caracteres propios de aquel sistema económico. En el orden capitalista, la sociedad está formada por clases socioeconómicas en vez de estamentos, como son propios del feudalismo y otros órdenes premodernos. Se distingue de aquel y de otras formas sociales por la posibilidad de la movilidad social de los individuos, por una estratificación social de tipo económica y por una distribución de la renta que depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la estructura de producción. El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido a que el capital como relación de producción se convierte dentro de esta en un elemento económicamente predominante. La discrepancia sobre las razones de este predominio divide a las ideologías políticas modernas. El enfoque liberal smithiano se centra en la utilidad que el capital como relación social provee para la producción de una sociedad comercial en una amplia división de trabajo, entendida como causa y consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y de los mayores ingresos por vía del salario, respecto del trabajo autónomo, mientras que el enfoque social marxista considera que el capital como relación social es precedido, luego retroalimentado por una institucionalizada imposibilidad social de sobrevivir sin relacionarse con los propietarios de una mayor capital físico mediante el intercambio de trabajo asalariado. La clase social, conformada por los creadores y o propietarios que proveen de capital a la organización económica a cambio de un interés, se la describe como
capitalista, a diferencia de las funciones empresariales, cuyo éxito se traduce en forma de ganancia, y de las gerenciales ejecutadas a cambio de un salario. Vulgarmente se describe desde el siglo XVIII como burguesía, tanto a este conjunto social como al de los empleadores de trabajo de una moderna sociedad industrial. Pero la burguesía se origina en las ciudades de la sociedad rural medieval y está constituida por propietarios y autoempleados, cuya naturaleza da origen al capitalismo moderno. Características del capitalismo. El capitalismo es un orden social que utiliza a los recursos económicos, monetarios, financieros, al dinero, como mecanismo de incentivo para la realización de las actividades humanas, para propender al desarrollo, para propender a la tecnología, a la innovación, a la invención, al emprendimiento. Es el principal mecanismo incentivador de las masas humanas para poder realizar progreso a lo largo de todos los siglos que la humanidad ha realizado diferentes avances. Es el dinero, el capital, los recursos económicos, los principales motivadores hacia el emprendimiento, hacia la innovación, hacia la capacidad de desarrollo de los seres humanos. El capitalismo, o más concretamente, los sistemas económicos capitalistas, se caracterizan por la presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico. Si un número importante de ellos está ausente, el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalismo. Tal vez es otra versión, un liberalismo más social, un socialismo de mercado, un socialismo parcial, etc. Pero no capitalismo. Entre los factores que acaban haciendo que un sistema sea considerado capitalista están el tipo de propiedad de los medios de producción, el tipo de acceso de los factores de producción, la presencia de dinero, capital y acumulación capitalista, la presencia de mercados de capital y mercados financieros, así como el papel asignado a los mismos, la existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes funciones dentro de la actividad económica, y factores macroeconómicos varios. En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y controlados por agentes o personas privadas. El trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la aceptación libre por parte de los empleados. La actividad económica frecuentemente está organizada para obtener un beneficio neto que permita a las personas propietarias que controlan los medios de producción incrementar su capital. Los bienes y servicios producidos son, además, distribuidos mediante mecanismos de mercado. Si bien todos los sistemas capitalistas existentes representan un mayor o menor grado de intervención estatal y se alejan por diversas razones del modelo de mercado idealmente competitivo, razón por la cual se definen conceptos como la competitividad o el índice de libertad económica para caracterizar hasta qué punto difieren unos sistemas capitalistas de otros. Capital, trabajo y régimen de propiedad. En los sistemas capitalistas, la titularidad de la mayor parte de los medios de producción es privada, entendiéndose por esto su construcción sobre un régimen de bienes de capital industrial y de tenencia y uso de la tierra basado en la propiedad privada. Los medios de producción operan principalmente en función del beneficio y en la de los intereses directivos. Se aceptan que en un sistema capitalista la mayor parte de las decisiones de inversión de capital están determinadas por las expectativas de beneficio, por lo que la rentabilidad del capital invertido tiene un papel muy destacado en la vida económica. Junto con el capital, el trabajo se refiere al otro gran conjunto de elementos de producción. Algunos autores añaden un factor tradicionalmente llamado tierra, que en términos generales puede representar cualquier tipo de recurso natural. El papel decisivo del trabajo junto al capital hacen que uno de los aspectos más importantes del capitalismo sea la competencia en el llamado mercado de trabajo asalariado. Sobre la propiedad privada, los sistemas capitalistas tienen que los recursos invertidos por los prestadores de capital para la producción económica están en manos de las empresas y personas particulares, accionistas. De esta forma, a los particulares se les facilita el uso, empleo y control de los recursos que se utilizan. La producción de bienes y servicios en los sistemas capitalistas se busca que no existan demasiadas restricciones para las empresas sobre cómo usar mejor sus factores de producción. Capital, trabajo, recursos disponibles. Entre las características generales del capitalismo se encuentra la motivación basada en el cálculo costo-beneficio
dentro de una economía de intercambio basada en el mercado, el énfasis legislativo en la protección de un específico de apropiación privada. En el caso del capitalismo particularmente lockeano, de John Locke, o el predominio de las herramientas de producción de la determinación de las formas socioeconómicas. Contrato libre, ganancias y movilidad social. El capitalismo se considera un sistema económico en el cual la propiedad privada sobre los medios de producción desempeña un papel fundamental. Es importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en el capitalismo, ya que existen múltiples opiniones, a pesar de que este es uno de los principios básicos del capitalismo. Otorga influencia económica a quienes detentan la propiedad de los medios de producción, o en este caso el capital, dando lugar a una relación voluntaria de funciones y de mando entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una sociedad de clases móviles en relación con el éxito o fracaso económico en el mercado de consumo, lo que influye en el resto de la estructura social según la variable del capital acumulada por la razón. En el capitalismo, la pertenencia a una clase social es movible y no estática. Las relaciones económicas de producción y el origen de la cadena de mando, incluyendo la empresaria por delegación, es establecida desde la titularidad privada y exclusiva de los propietarios de una empresa en función de la participación de su creación, en tanto primeros propietarios del capital. La propiedad y el usufructo queda así en manos de quienes adquirieron o crearon el capital, volviendo a interés su óptima utilización, cuidado y acumulación, con independencia de la aplicación productiva del capital, se genere mediante la compra de trabajo, esto es, el sueldo realizado por los asalariados de la empresa. Una de las interpretaciones más difundidas, señaladas en el capitalismo como sistema económico, predomina el capital, actividad empresarial y mental, sobre el trabajo, que es una actividad corporal, como elemento de producción y creador de riqueza. El control privado de los bienes de capital sobre otros factores económicos tiene la característica de hacer posible negociar con las propiedades y sus intereses a través de rentas, inversiones, etc. Eso crea el otro distintivo del capitalismo, que es el beneficio o ganancia, como prioridad para la acción económica en función de la acumulación del capital, que por vía de la compra del trabajo puede separarse del trabajo asalariado. Libre mercado, empresas, competencia y trabajo. El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina. Esto usualmente se da, aunque existen importantes excepciones, además de las polémicas sobre qué debe ser denominado libre mercado o libre empresa. En este se llevan a cabo las transacciones económicas entre personas, empresas, organizaciones que ofrecen productos y los que demandan el mercado por medio de las leyes de la oferta y la demanda. Regula los precios según los cuales se intercambian las mercancías, bienes y servicios, permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza entre los individuos. La libertad de empresa propone que todas las empresas sean libres de conseguir recursos económicos, transformarlos en una nueva mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas dispongan. A su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar o salir de este. La libertad de elección se aplica a las empresas, los trabajadores y los consumidores, pues la empresa puede manejar sus recursos como crea conveniente. Los trabajadores pueden realizar un trabajo cualquiera que esté dentro de las capacidades y los consumidores son libres de escoger lo que desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con las necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso. Esto, en un contexto teórico capitalista, es denominado cálculo económico. La competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas que ofrecen y venden un producto, oferentes en un mercado determinado. En dicho mercado también existe un gran número de personas o empresas demandantes, las cuales, según sus preferencias, necesidades, compran, demandan esos productos, o consumidores compradores para sí. Para conseguir esto, utilizan estrategias de reducción de precios, mejoramiento de calidad, etc. Al hacer referencia a una fuerza de trabajo libre, se entiende a una mano de obra con la libertad de vender su capacidad de trabajo a cambio de un salario a cualquier patrono potencial. La empresa por sociedad de capitales. El tipo de empresa actual suele resultar de una asociación. A principios del siglo XIX, las empresas eran generalmente de un individuo que invertía en ellas capitales.
fueran estos propios o procedentes de préstamos, y los ponía al servicio de una capacidad técnica que generalmente él mismo tenía. Sin embargo, el posterior desarrollo o auge del capitalismo demostraron claramente la superioridad de la empresa, que supera los límites de la personalidad individual o de la continuidad familiar. Este sistema permite al mismo tiempo agrupar capacidades que se completan y disociar las aportaciones de capital de las aptitudes puramente técnicas antes confundidas. Hay que distinguir dos grandes categorías de sociedades: las de personas constituidas por un pequeño número de individuos que aportan al fondo social capitales llamados partes o capacidades técnicas, y en el caso socioindustrial opuesto al capitalista, que como son en realidad fracciones casi materiales de la empresa, no pueden ser cedidas sin el acuerdo de los copartícipes. Y dos, las de capitales, en las que las partes llamadas acciones se consideran como simples pruebas materiales de la aportación de cierto capital por los asociados en general, numerosas y tienen por tanto la posibilidad de transmitirse o negociarse libremente en la bolsa de valores. Crecimiento económico. Teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover el crecimiento económico, buscando aumentar los beneficios tal como se mide por el Producto Interno Bruto. Utilización de capacidad instalada o calidad de vida. Sin embargo, debe notarse, el análisis de la tasa de crecimiento ha revelado que el progreso técnico y causas no asignables a la intensidad del capital o a la asignación del trabajo parecen ser responsables de gran parte de la productividad. Y eso se puede ver en economías de sistemas, de economía planificada, que lograron entre 1945 y 1970 tasas muy superiores a la mayor parte de los países capitalistas. Aún dejando a un lado el peso de los diferentes factores del crecimiento económico, la posible benéfica influencia de la organización capitalista de la producción ha sido históricamente el argumento central, por ejemplo, en la propuesta de Adam Smith de dejar que el libre mercado controle los niveles de producción y de precio, distribuya los recursos. Diversos autores han sostenido que el rápido, consistente crecimiento de los indicadores económicos mundiales desde la revolución industrial se debe al surgimiento del capitalismo moderno, aun cuando parece que parte del crecimiento recogida dentro de la productividad total de los factores no necesariamente está ligada al modo de organización capitalista, sino podría deberse simplemente a factores técnicos cuyo desarrollo obedece a causas más complicadas. Los defensores de la organización capitalista es el factor principal en el crecimiento. Argumentan que incrementar el PIB per cápita ha demostrado empíricamente una mejora en la calidad de vida de las personas, tal como la mejor disponibilidad de alimentos, vivienda, vestimenta, atención médica, reducción de horas de trabajo, libertad de trabajo para niños y ancianos. Sí parece ampliamente demostrado que la especialización tanto en la agricultura como en otras áreas produce un aumento de la producción existente y la actividad comercial de materias primas aumenta. La consecuencia de este hecho es el incremento de la circulación de capital, que fue un estímulo a la banca y por tanto de la riqueza de la sociedad, aumentando el ahorro y con ello la inversión. Esto fue fundamentalmente el origen de la banca actual, la cual tenía dos funciones: prestar el dinero que custodiaban a cambio de un interés y la emisión de promesas de pago al contado al portador, que circulaban como dinero. Argumentos favorables al capitalismo también afirman que una economía capitalista brinda más oportunidades a los individuos de incrementar sus ingresos a través de nuevas profesiones o negocios o de otras formas de economía. Según esta manera de pensar, este potencial es mucho mayor que en las sociedades feudales o tribales o en las sociedades socialistas. Igualmente, diversos trabajos modernos han enfatizado las dificultades de los sistemas capitalistas no sometidos a regulación, los efectos de la información asimétrica y la ocurrencia de crisis económicas cíclicas. Organizaciones por interés individual. De acuerdo con los argumentos de los defensores del capitalismo, cada uno de los actores del mercado actuaría en su propio interés. Por ejemplo, el empleador, quien posee los recursos productivos y capital, buscaría maximizar el beneficio económico por medio de la acumulación y producción de mercancías. Por otra parte, los empleados, quienes estarían vendiendo su trabajo a su empleador a cambio de un salario. Y por último, los consumidores, que estarían buscando obtener la mayor satisfacción o utilidad, adquiriendo lo que desean o necesitan en función a la calidad del producto y de su precio.
De acuerdo con numerosos economistas, el capitalismo podría organizarse a sí mismo como un sistema complejo sin necesidad de un mecanismo de planeamiento o guía externo. A este fenómeno se lo llama laissez-faire. Otros economistas modernos han señalado la conveniencia de estas regulaciones, especialmente si se tienen en cuenta que las economías están insertas en sistemas sociopolíticos medioambientales que también es necesario preservar. A este respecto, el propio presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, en un mensaje al Congreso el 29 de abril de 1938, llegó a afirmar que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio Estado democrático. En cualquier caso, es innegable que para unos y otros el proceso de búsqueda de beneficios tiene un rol importante, ya se prefiera una economía con cierta regulación o esté totalmente desregulada. Se admite que a partir de las transacciones entre compradores y vendedores emerge un sistema de precios y los precios frecuentemente surgen como una señal de las cuales las urgencias y necesidades insatisfechas de las personas. Si bien algunos autores señalan que pueden existir fallos de mercado bajo circunstancias específicas, la promesa de beneficios les da a los emprendedores el incentivo para usar su conocimiento y recursos para satisfacer sus necesidades. De tal manera, las actividades de millones de personas, cada una buscando su propio interés, se coordinan y complementan entre sí. El liberalismo y el papel del Estado en el capitalismo. La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema económico y político ha sido el liberalismo económico y clásico, el cual se considera sus padres fundadores a John Locke, Juan de Mariana y Adam Smith. El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la intervención del gobierno debe reducirse a su mínima expresión. Solo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas, los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa, la justicia y la protección, y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. Sus representantes contemporáneos más prominentes son Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, por otra parte, de la llamada Escuela Austriaca de Economía, George Stigler y Milton Friedman, por parte de la llamada Escuela de Chicago, existiendo profundas diferencias entre ambas. Existen otras tendencias dentro del pensamiento económico que asignan al Estado funciones diferentes. Por ejemplo, los que se adscriben a lo sostenido por John Maynard Keynes, según el cual el Estado puede intervenir para incrementar la demanda efectiva en época de crisis. También se puede mencionar a los politólogos que dan al Estado y a otras instituciones un papel importante en controlar las deficiencias del mercado. Una línea de pensamiento en este sentido es el neoinstitucionalismo. El origen del capitalismo. Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización. Pero el capitalismo como sistema económico, en teoría, no apareció hasta el siglo XVII, en Inglaterra, sustituyendo al feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras. De esta forma, el capitalismo, al igual que el dinero y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo o natural dentro de la edad moderna. La sustitución del feudalismo tuvo como impulso a poderosas fuerzas de cambio que sirvieron para introducir de forma gradual la estructura de la sociedad de mercado. Dentro de las principales fuerzas se encuentran: primero, el papel del mercader ambulante en la introducción del comercio, el dinero y el espíritu adquisitivo. 2. El proceso de urbanización como una fuente de actividad económica y como punto central de un poder nuevo y orientado al comercio. 3. Las cruzadas, como una interrupción de la vida feudal y la introducción de nuevas ideas. 4. El surgimiento de estados nacionales que apoyaban y facilitaban el comercio. 5. El estímulo de la edad de la exploración y del oro. 6. El surgimiento de nuevas ideas religiosas que simpatizaban más con la actividad de los negocios que con el catolicismo. 7. La monetización de los tributos dentro del sistema feudal. Todas estas fuerzas de cambio crearon un aspecto económico en la vida de las personas que antes no existía. Con estos cambios se empieza a marcar
la separación del aspecto social de la vida con el aspecto económico. Con este nacimiento del aspecto económico, la sociedad empieza a tener fuertes transformaciones. Por ejemplo, el siervo ya no está atado a la tierra, sino que se convierte en un trabajador libre. El maestro gremial ahora es un empresario independiente. El señor feudal se convierte ahora en un simple arrendatario. Esas transformaciones son cruciales para el nacimiento del capitalismo, ya que empiezan a introducir las bases de este nuevo sistema económico, el nacimiento de estos trabajadores libres, capitalistas y terratenientes, cada uno vendiendo sus servicios en el mercado de trabajo. El capital y la tierra hicieron que nacieran los factores de producción. El orden económico resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o lo mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos. La importancia de la producción no se hizo patente hasta la revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de modernos estados nacionales que proporcionaron las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo del capitalismo en las naciones europeas. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el empresario privado y la reinversión de este excedente para generar un mayor crecimiento, lo cual generó industrialización en las regiones del norte. Muy bien, ese fue un análisis muy amplio de las características, los conceptos, la historia y los fundamentos del capitalismo como sistema económico y también como sistema político. Por supuesto, en siguientes videos vamos a realizar un análisis mucho más profundo de los diferentes tipos de capitalismo que se han visto en la historia mundial en los últimos 2 siglos, principalmente siglo XIX, siglo XX y ahora en el siglo XXI. Muy bien, si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.